tal? Me llamo Karina Siosia Colomar. Nací en Montevideo, Uruguay, y ahora vivo en Formentera desde hace 4 años con mi hija y con mi esposo. Todo este amor ahora por Formentera, digo, y esta venida aquí está vinculada con mi abuelo, quien nació aquí en 1900, se fue a Montevideo en 1920 y bueno, como otros inmigrantes se quedó allí, no volvió a su tierra, pero bueno, siempre transmitió ciertos hábitos y valores vinculados a la cultura de la isla. Mi abuelo se llamaba José Francisco Domingo Colomar Juan. En esa época se le ponía nombres también por el día que habían nacido. Culumá es el apellido en realidad, cómo se pronuncia aquí. Eso lo descubrí cuando llegué porque en Uruguay, digo, como bueno, los países de habla hispana todo se castellaniza, ¿no? Entonces era, bueno, siempre Colomar, pero bueno. El abuelo se fue muy joven. Primero estuvo, si no me equivoco, en Barcelona y luego de ahí fue a Uruguay. Los motivos puntualmente por los que se fue no los tengo muy claros, pero sí, evidentemente, digo, tenía una búsqueda interior muy fuerte, digo, con abrirse caminos entre la vida, digo, y como otras personas, evolucionar y buscarse la vida, ¿no? Digo, Formentera en esa época era, como en otras también, difícil. Y bueno, era el mayor de sus hermanos. Llegó y comenzó a trabajar en los barcos. Bueno, luego conoce a mi abuela, oriunda de Uruguay, pero con padre yugoslavo, o sea, también hija de inmigrantes. Luego sigue su trabajo en los barcos, tiene a mi tío, nace mi tío en el año 33, mi madre en el año 37, y bueno, él ahí continúa, ¿no? Digo, un poco, digo, su búsqueda, su adaptación, digo, a Montevideo. Y en el año 40 y algo, si no me equivoco, trabajando en un barco que se veía Claraí, naufraga en las costas de Punta del Este, del cual, digo, puedo compartir material que tengo, el periódico y demás. Y bueno, él ahí era cocinero del barco. Formentera en la vida del abuelo, digo, y en la vida luego nuestra, ¿no? Digo, y de mi madre sobre todo, quien fue la que adquirió, digo, muchas costumbres transmitidas por él. Estaba, bueno, el idioma, digo, fue, yo creo que el lenguaje, ¿no? Digo, que es, bueno, es unión, digo, es fusión entre culturas, ¿no? Digo, él nunca lo perdió. Mi madre hablaba con él, intentaba, ¿no? Digo, también sumarse, digo, bueno, un poco a los conocimientos del catalán. Y él, por ejemplo, llegaba a casa y golpeaba y teníamos la costumbre de preguntar, bueno, ¿quién es? Y él decía, Gen de Pau, ¿no? Y bueno, me enseñó trabalenguas, por ejemplo, un plat blanc blau clar ple de pebres negres ta, me decía, ¿no? Y yo creo que no entendía nada, pero disfrutaba muchísimo de escucharlo, de que mi madre me lo dijera, y eso al día de hoy, bueno, lo valoro un montón. Y en algún momento creo que lo dije, yo el idioma lo llevo en la sangre y creo que es lo que diferencia en cuanto a lo que uno puede, en la adaptación al medio. Recuerdo que yo viví con él hasta aproximadamente los 7 años y recuerdo que él iba al puerto de Montevideo, que en ese momento estaba abierto a todo el que quisiera ir. Y lo recuerdo conversando, digo, con paisanos, con gente que evidentemente era de aquí, de las islas, y bueno, me acercó muchísimo a lo que tiene que ver al mar, ¿no? Digo, su amor por el mar, por los barcos, por la isla, ¿no? En su forma de transmitirnos la alimentación también. En mi casa se consumía aceite de oliva, que era como impensado en esa época, era carísimo, y mi madre lo consideraba como una inversión en realidad, en calidad de vida, yo digo. Tal vez no consumíamos tanta carne uruguaya, pero sí había aceite de oliva, alcachofas. Había personas que le preguntaban a mi madre, ¿y esto qué es? ¿No? Y bueno, todo eso porque el abuelo preparaba comidas y bueno, y transmitió, ¿no? Todo lo que podía de Formentera. Y luego
Ya con el paso de los años siempre recibíamos cartas de aquí. Él recibió de su madre hasta, bueno, su fallecimiento, y luego de los primos hermanos de mamá, muchísimos. Y luego ya cuando yo fui más grande me empecé a comunicar con mis primas y bueno, era una alegría recibir noticias de Formentera que, bueno, lo vivíamos como un regalo, ¿no? Digo, pero por lo afectivo. Las cartas, las fotos. En mi casa plantamos una bugambilla porque veíamos las fotos de una sobrina del abuelo, de la sobrina María, y veíamos su casa y yo decía, ¡ah! Yo quiero tener esa planta en mi casa porque es lo que yo la vinculaba con Formentera y bueno, y la plantamos. No creció como aquí. Es que siempre estuvo en el haber, en nuestros sueños, yo creo, el conocer Formentera. Mi madre quería conocer Formentera y venir. El tema es que nosotros económicamente éramos muy pobres, digo, bueno, éramos pobres como en esa época saliendo de la dictadura militar, digo, de Uruguay y demás, y bueno, no se podía, no era fácil. Cuando en el 2008 pudimos, vinimos con mi esposo para aquí y bueno, cuando me fui a bajar de la barca me encontré, wow, con una multitud de gente que digo, ¡ah! No me lo imaginaba. Y ahí le empecé a poner caras y digo, bueno, wow, aquí están, ¿no? Las que me escribien, jo estic aprenent a poc, ¿eh? Me agrada molt parlar català. Me une muchísimo, siento que no sé, pero es como, ¿no? Como que estoy unida ahí como a mis raíces, que esto es parte de. Es un proceso y bueno, en algún momento lo lograré, creo. Estar aquí para mí es una forma de no solo sentirme identificada con mis raíces. Yo siento que el abuelo está aquí, de alguna manera, que me acompaña, que bueno, que estaría orgulloso, pienso, de este cambio de vida que hemos hecho para mejor. El mundo es muy grande, hay movilidad, pero bueno, Formentera va a ser como un recinto seguro, como un sitio de reencuentro. Yo diría que es eso. Amb les calors fortes del darrer estiu somiava i era vell. Tot ara en una boira espessa